nuevo trimestre, ¿no es cierto?, que comienza con los contenidos de primer nivel medio y vamos a comenzar viendo principalmente, ¿no es cierto?, este contenido que tiene que ver con física, ya con matemáticas mucho también, y también a veces, ¿no es cierto?, también podemos encontrar algunas fórmulas químicas que van a tener que usar algunas unidades importantes. Entonces, es un contenido bastante transversal, pero que va a estar más enfocado en física, ya porque vamos a estar posteriormente viendo también lo que es el movimiento, los tipos de movimiento, también el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniforme acelerado, entre otros, ¿ya? Eso durante las próximas semanas. Entonces, principalmente, ¿no es cierto? Hoy día vamos a tratar de identificar algunas magnitudes físicas, poder conocerlas, resolver también algunos ejercicios de transformación de unidades, Sí, ya porque vamos Alberto, a estar viendo distintas unidades, ¿sí? ¿estás proyectando todavía, no? No Ah, se ve. pensé que sí, No, no se ve. Se salió, parece. no sé. Ah, parece que aquí siempre me equivoco y en vez de ocultar pongo dejar de compartir. Ya, ahora sí, Sí, ahora se ve. vale. Entonces, más que nada, en todo caso estaba acá en la primera, en el primer PPT todavía, en donde tenemos el título, ¿no es cierto?, que son las magnitudes físicas y la transformación de unidades, chiquillos. Entonces, esto es la semana 13, chiquillos, y como podemos ver, ¿no es cierto?, tenemos plazo hasta el día viernes para enviar las respuestas esenciales, chiquillos, por lo tanto se va a estar dando hoy día. Entonces, partimos señalando qué es lo que son las magnitudes físicas y se denomina magnitud física a cualquier concepto, ¿no es cierto?, que sea posible de cuantificar. ¿Qué significa, no es cierto?, que sea posible de cuantificar, que se le pueda asignar un número, un resultado, una unidad, y por lo tanto esta unidad también puede tener la variación de ir aumentando o ir disminuyendo, ¿no es cierto?, y variando su valor. Ejemplos, tenemos ahí la longitud, la masa, acá también tenemos una imagen, ¿no es cierto? La capacidad, que puede ser el volumen de un recipiente, o el volumen que ocupa un cubo o una figura, la superficie, que es como el plano, ¿no es cierto?, que va a ocupar un cuerpo, metros cuadrados, y el tiempo también es una magnitud, ¿no es cierto?, que tiene distintas unidades. Entonces, aquí tenemos también a otros que son la cantidad de sustancia, que vamos a estar viendo a qué nos referimos más adelante, que tiene que ver con química, y el voltaje, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la electricidad. Ya van a ser algunos ejemplos de magnitudes físicas. Entonces, es importante hacer esta relación que vamos a tener en estas magnitudes físicas. Principalmente, ¿no es cierto?, vamos a estar midiendo cuando estemos comparando la magnitud, principalmente que va a ser la unidad, la vamos a estar comparando cuántas veces cabe esa unidad en tal cosa, ¿no es cierto?, en un mueble, en una habitación, etcétera, ¿no es cierto?, en una plancha, ¿no es cierto?, de construcción, etcétera. Y la unidad, ¿no es cierto?, va a ser esta especie, ¿no es cierto?, de número, de cantidad que va a servir como patrón, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir que va a servir como patrón? Va a servir como de muestra, como de objetivo, ¿no es cierto? Para poder comparar con ella tantas cantidades de la misma especie, ¿no es cierto? O ver cuántas veces se sostiene eh, en el mismo objeto, ¿no es cierto? Es importante a veces, chiquillos, conocer la unidad porque nos va a permitir incluso trabajar las fórmulas de mejor manera. Ya, a mí me han enseñado, ¿no es cierto?, que es importante trabajar con las unidades en los ejercicios con fórmula, porque así uno después, al simplificar, se da cuenta, ¿no es cierto?, con qué unidad queda el producto final y
y se puede dar cuenta también si es que cometió algún error, porque si es que no da la unidad que corresponde. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de unidades, ¿no es cierto? Pero estas principalmente están relacionadas a lo que son las magnitudes fundamentales. ¿Qué significa que sean magnitudes fundamentales? Que es una clasificación del sistema de unidades, internacional de unidades, y o sea, señala las magnitudes fundamentales que se pueden definir sin necesidad, ¿no es cierto?, de una fórmula o de realizar algún cálculo, ¿no es cierto? Solamente se expresan al realizar una medición, como por ejemplo cuando medimos la longitud, cuando medimos la masa, cuando medimos el tiempo, cuando estamos midiendo la temperatura, solamente tenemos que esperar, ¿no es cierto?, que el termómetro se asigne o sea, tome la temperatura que corresponda. También la intensidad de corriente, existen estos aparatos que miden los amperímetros, ¿no es cierto? La intensidad luminosa y la cantidad de sustancia, ¿no es cierto? Que también la nombré recién, que me refería a la parte química y se refiere cuando tenemos un mol. Y un mol, ¿no es cierto? También se refiere como a una cantidad de sustancia de un elemento o de un compuesto químico. Entonces, estas unidades, ¿no es cierto?, van a ser unidades fundamentales porque se pueden calcular simplemente midiéndolas, ¿no es cierto?, realizando un proceso simple para poder obtener su resultado. En cambio, vamos a tener también magnitudes derivadas que simplemente, ¿no es cierto?, es porque vamos a tener que utilizar alguna fórmula para obtenerlas de manera indirecta. Quiere decir indirecta porque hay que hacer, vamos a estar relacionando otros o conjuntos, ¿no es cierto?, de magnitudes fundamentales, ¿no es cierto? Como por ejemplo, vamos a señalar la velocidad. La velocidad, ¿no es cierto?, se calcula midiendo la distancia, que es la distancia, ¿no es cierto?, va a ser la longitud, que se mide en metros, dividido, ¿no es cierto?, el tiempo. Eso es lo que vamos a estar viendo en las siguientes clases. Ya nos estamos adelantando un poquito para explicar esto que está acá. Entonces, el tiempo y la distancia están relacionadas en la velocidad. Por eso, ¿no es cierto?, se dice que es una magnitud derivada, porque está relacionando dos, ¿no es cierto?, magnitudes fundamentales y hay que hacer incluso también un cálculo matemático para poder obtener el resultado. Y incluso la unidad, ¿no es cierto?, el símbolo, principalmente que está diciendo la unidad, va a ser un poco compuesto. Ya, por ejemplo, acá ya es compuesto, tenemos dos diferentes tipos de unidades. Y, por ejemplo, acá, que es una, ya, en verdad, Newton, ¿no es cierto? Igual Newton significa kilo, distancia también parece, ¿no es cierto? Y aceleración. No, aceleración era. Ahí sí. Newton, ¿no es cierto? Está enfocando la distancia, o sea, la masa y la aceleración. Entonces, podemos señalar, ¿no es cierto?, que también es una magnitud conjunta. Esto de acá también van a necesitar también dos conceptos para poder señalarlo, ¿no es cierto? El trabajo también se da por la distancia que recorre, ¿no es cierto? Y la masa del cuerpo. Entonces, chiquillos, vamos a seguir avanzando, ¿no es cierto? Acá tenemos más ejemplos, van a haber algunas actividades que ustedes van a tener que señalar algunos, ¿no es cierto? Estas preguntas complementarias. Y por mientras, ¿no es cierto?, vamos a seguir señalando otra clasificación que tienen las magnitudes físicas, ¿ya? Principalmente, ¿no es cierto?, como magnitud, se refieren a un valor, ¿ya? Un valor de un concepto, ¿no es cierto?, de una medición física, ¿ya? Entonces, estas magnitudes a veces tienen que ser señaladas de otra forma, ¿ya? ¿Por qué me refiero a qué otra forma? Principalmente, ¿no es cierto?, las magnitudes escalares, estas son presentadas simplemente, ¿no es cierto?, eh, son fáciles de identificar simplemente si conocemos su valor numérico.
Por ejemplo, si tenemos 1 kilo de manzanas, ya es fácil, ¿no es cierto?, identificar su masa, ¿no es cierto? El volumen también, ¿no es cierto?, lo podríamos asignar. Son valores, ¿no es cierto?, que con su valor numérico ya podemos conocer, ¿no es cierto?, su estado, ¿ya? Y con su respectiva unidad también. Son fáciles de identificar con simplemente su valor numérico. En cambio, las magnitudes vectoriales, que son los otros tipos, estas magnitudes van a tener la necesidad de ser expresadas, además de su valor numérico, vamos a tener que saber la dirección en la cual está siendo aplicada o en qué dirección va, ¿no es cierto?, ese, esa magnitud, y también hay que indicar el sentido, ¿ya? En qué sentido también se determina, ¿no es cierto?, las magnitudes vectoriales. O sea, las magnitudes escalares, vamos a tener algunos ejemplos como la masa, el volumen, la temperatura, y las magnitudes vectoriales vamos a tener algunos ejemplos como es el vector de velocidad, ¿no es cierto?, que tenemos que señalar que está acelerando, en qué sentido, ¿no es cierto?, hacia la derecha y va en dirección. También hay que tomar en cuenta el marco de referencia, ¿no es cierto?, que esté señalando. También, por ejemplo, cuando tenemos un avión despegando, ya vamos a tener ahí cambio de sentido, y hay también vector de velocidad. Y cuando en este caso, ¿no es cierto?, estemos aplicando una fuerza, también en las fuerzas se debe indicar el sentido y la dirección, ¿no es cierto?, de la aplicación de la fuerza. Ya, por ejemplo, cuando estamos empujando algún objeto, un vehículo, se tiene que indicar hacia dónde se desplaza. Incluso, ¿no es cierto?, la fuerza tiene un, una ley, ¿no es cierto?, en donde tenemos la ley de acción y reacción. Ya incluso esta ley, ¿no es cierto?, se trabaja mucho con la acción que realiza un cuerpo, o sea, un cuerpo sobre otro, ya hay que, son opuestas, entonces hay que estar señalando en qué dirección actúan y cómo se anulan. Entonces es importante también señalar en ese caso la dirección y el sentido, ¿ya? Sobre todo también cuando estamos hablando de velocidad y de aceleración, también hay que estar indicando la dirección y el sentido. ¿Por qué? Porque así vamos a estar pudiendo saber hacia dónde se mueve el objeto, ¿ya? Y en qué lugar se puede encontrar. Eso es importante, por eso es importante conocer en estos casos las magnitudes vectoriales, la dirección y el sentido, porque van a influir en estos conceptos, dirección y sentido. Entonces, chiquillos, eso con respecto a las magnitudes físicas. Ya vamos, les vimos las diferentes relaciones, ¿no es cierto?, importantes que van a tener, sus clasificaciones también importantes y sí, más conocidas. Entonces, ahora vamos a tener unas actividades, chiquillos, para a ver si estuvimos poniendo atención, ¿no es cierto? Para ello, ¿no es cierto?, voy a esperar un minutito para que puedan estar leyendo estas preguntas y después la vamos a leer en conjunto y la vamos a estar respondiendo con su participación, ¿no es cierto? Así que un segundito de descanso. Chiquillos, pueden revisar su apunte del Classroom ya para poder ir respondiendo estas preguntitas. Ya son de verdad y falso.
Sí, chiquillos, también recuerden que está en el WhatsApp, ¿no es cierto? Igual se envió este material, ya para que lo tengan en el teléfono, ¿no es cierto? Si es que están en el computador. O si no, ¿no es cierto? Igual vamos a estar volviendo atrás para tratar de ir aclarando algunas respuestas. Ya en total son de verdadero o falso, pero hay que estar justificando las falsas. Ya, entonces, chiquillos, vamos a comenzar nomás. A ver si me pueden ir ayudando nomás. Puede ser a través del chat, igual, chiquillos. Eh, la número uno dice, una magnitud es una cantidad que se adopta como patrón para comparar con ella cantidades de la misma especie, verdadero o falso. ¿Cuál será? ¿Será verdadero? ¿Será verdadero? ¿No es cierto? La magnitud será el concepto el cual vamos a estar utilizándolo como patrón. Acá vamos a tener unos conceptos claves, miren, fíjense. ¿Cuál concepto decimos que era un patrón? Para comparar con ello cantidades del mismo patrón, ¿no es cierto?, que nos va a servir para realizar una medición. Será una magnitud cuando señalamos, ¿no es cierto?, la definición, ¿no es cierto?, de magnitud. Ya es como cuando realizamos una medición, ya el número va a ser una magnitud, pero la unidad, ¿no es cierto?, va a ser la cantidad que vamos a estar utilizando, ¿no es cierto?, como patrón, ¿ya? Verdadero, dice la consola. Verdadero. No, pues, sería la unidad la que estaríamos utilizando como patrón, ¿ya? En cambio, la magnitud, ¿no es cierto?, va a ser, cuando realicemos la medición, ¿no es cierto?, va a ser el valor del objeto, ¿no es cierto?, que sea medido. ¿Ya? Y la unidad, ¿no es cierto?, va a ser la que vamos a estar utilizando como patrón para poder realizar esa medición, ¿no es cierto?, comparando muchas veces cantidades de la misma especie. Entonces sería falso, ¿no es cierto?, ya que es la unidad, ¿no es cierto?, el concepto que debería haber sido en vez de magnitud. Vamos a estar colocando ahí, vamos a estar haciendo esos cambios. Eso se llama justificar brevemente, ¿no es cierto?, la respuesta. La unidad, ¿no es cierto?, va a ser el patrón, ya que es el otro concepto clave, a comparar. Ya, entonces tenemos que es falsa. La número 2. Igual bien por participar, chiquillos, así nos vamos dando cuenta, ¿no es cierto?, qué concepto nos puede haber quedado débil, ¿no es cierto?, y ahora quedamos más claros. Así que estamos muy bien, ¿no es cierto?, con eso. Número 2 dice, las magnitudes fundamentales se definen sin necesidad de acudir a ninguna fórmula, sin necesidad de realizar algún cálculo, verdadero o falso. ¿Verdadero? Muy bien, ¿no es cierto? Verdadero, porque nos referimos a fundamentales, a estas unidades, ¿no es cierto?, que solamente realizando la medición vamos a estar obteniendo su resultado, su magnitud, ¿no es cierto? Entonces, no hay que acudir a alguna fórmula, no hay que estar relacionando dos conceptos. Ya eso se llaman de otra manera, ¿no es cierto? Esas son las
derivadas cuando hay que ocurrir alguna forma. Entonces, acá tenemos la número 3, dice, la fuerza es una magnitud fundamental medida en Newton. La fuerza es una magnitud fundamental medida en Newton. Verdadero. Verdadero. Vamos a ver, ¿no es cierto? No, todavía no está respuesta, no está bien la respuesta. Tiene que fijarse en algo. ¿No es cierto? Está bien, ¿no es cierto?, que la fuerza se mide en Newton. Pero ¿qué significa que sea fundamental? ¿No es cierto? Que ¿Es no hay que, falso? que no hay que acudir a ninguna fórmula, ¿no es cierto? Y la fuerza, ¿cómo se calcula? Bueno, aún no la hemos visto, pero la fuerza no se puede calcular, ¿no es cierto?, midiéndola con una simple medición tan fácil, ¿no es cierto? O no todas las fuerzas pueden ser medibles así de fáciles, ¿no es cierto? Quizás estaba pensando cómo podríamos medirla y se me vino a la mente cuando colocaba mi mano encima de esas pesas grandes, ¿no es cierto?, en donde se venden los productos de verduras, ¿no es cierto? Esas grameras grandes, pero eso sería como una forma quizás de medir la fuerza, pero recordemos, ¿no es cierto?, que la fuerza, o señalemos que la fuerza, ¿no es cierto?, es una magnitud derivada, ¿ya? Y se calcula también relacionando la masa y la aceleración que va a tener el cuerpo, ¿no es cierto?, el cual va a ser empujado con cierta fuerza, ¿ya? Entonces, ahí estaba la, ¿cómo se llama?, la falla, ¿no es cierto?, en esta afirmación, porque la fuerza no es una magnitud fundamental, sino que es una magnitud derivada, ¿ya? Lo confundí también, ¿no es cierto?, en donde está bien esta afirmación. Ya la fuerza es medida en Newton, ¿no es cierto? Su unidad, ¿no es cierto?, es el Newton, eso está bien. Pero aquí había algo que no estaba bien, ¿no es cierto? Aquí me faltó poner esto en rojo. Eh, las derivadas, ¿no es cierto?, necesitan de una fórmula para poder ser calculadas. Número 4 dice, la temperatura es una unidad vectorial medida en grados Celsius. Verdadero. Verdadero. ¿Qué significa que sea vectorial? A ver si me puede responder, si se acuerda un poquito, para ver si lo podemos relacionar con este concepto de temperatura. ¿No es cierto? Vectorial, habían dos tipos en esa clasificación, escalar y vectorial. ¿Ya? Entonces, el escalar, ¿no es cierto?, va a ser el que ¿Es solamente falso? es falso, ¿no es cierto? Principalmente, ¿por qué? Porque me confundí. El escalar, ¿ya? Voy a volver mejor atrás. Esta magnitud escalar, ¿no es cierto?, solamente conociendo el valor, no, o sea, ya estamos bien eh, con esa unidad, o sea, con ese valor. No es necesario conocer, ¿no es cierto?, en qué dirección, en qué sentido se va a estar aplicando esta masa, ¿no es cierto?, este volumen. La temperatura también va a ser expresada, ¿no es cierto?, solamente con el valor, ¿ya? Entonces, sería falsa, ¿no es cierto?, la temperatura solamente con el valor, con el módulo, ¿no es cierto?, la magnitud, ya podemos conocer, ¿no es cierto?, su valor.
y lo que implica. En cambio, las vectoriales, ¿no es cierto?, vamos a tener que estar conociendo la dirección, el sentido, para poder tener un mejor panorama, ¿no es cierto?, de lo que implica esta magnitud. Entonces, esa fue la pillería, ¿no es cierto?, que tenemos acá, que es, en vez de vectoriales, escalar. Escalares. Escalar. Muy bien. Entonces, ahí estuvimos repasando también esos conceptos que pudieron haber quedado. Ya aparecen ahí ejemplos, chiquillos, ¿no es cierto? La fuerza, la velocidad, la aceleración. Ya. Estos también, ¿no es cierto?, van a ser algunos ejemplos de magnitudes vectoriales algunos. ¿Ya? Por ejemplo, el trabajo también va a tener una dirección porque está implicada también la fuerza. También, ¿no es cierto?, habían unas preguntitas en donde hay que estar señalando la diferencia principal, ¿no es cierto?, entre una magnitud fundamental y una magnitud derivada. Bueno, la estuvimos señalando bastante, ¿no es cierto?, acá, principalmente, ¿no es cierto?, que tiene que ver con que una va a necesitar fórmula y las derivadas, ¿no es cierto?, principalmente van a necesitar una fórmula para su cálculo. En cambio, las fundamentales, ¿no es cierto?, solamente se realiza una medición, ¿no es cierto? Ya la estuvimos relacionando, ¿ya? Y los ejemplos, ¿no es cierto?, también están allí, ¿ya? En los fundamentales tenemos ejemplos y en las derivadas también, ¿ya? Esas se las voy a dejar ahí para que ustedes las puedan estar completando posteriormente, ¿no es cierto? Recuerden que a final de este mes, ¿no es cierto?, se va a estar realizando una prueba para aquellas personas que se atrasen en las preguntas esenciales. Ya recuerden que tienen que mandarlo los días viernes y en esas pruebas, ¿no es cierto?, no van a haber solamente 3 preguntas, sino que van a haber más preguntas y estas preguntas van a estar basadas, ¿no es cierto?, en estas preguntas complementarias también que se ven. Ya van a ser en todo caso de alternativas, pero van a estar pensadas, ¿no es cierto?, en lo mismo que se está viendo acá. Así que es importante igual que estén revisando también este contenido. Entonces dice, también la número 2 dice, señala 3 ejemplos de magnitudes escalares y 3 ejemplos de magnitudes vectoriales. Entonces también hay que colocar ahí magnitudes escalares y colocan los ejemplos, acá están, y magnitudes vectoriales también colocan los ejemplos. ¿Ya? También queda de tarita, chiquillos, solamente estar ahí buscando, ¿no es cierto?, para que puedan estar identificando algunas magnitudes, ¿no es cierto?, que conocimos hoy día y que pudimos conocer esa clasificación. Entonces, vamos a avanzar, chiquillos, porque la ideal, ¿no es cierto?, sería también presentarles la pregunta esencial hoy día. A ver, habíamos quedado acá, ¿no? Entonces, y ahora vamos a seguir, ¿no es cierto?, con lo que son, cómo se realizan, ¿no es cierto?, estas mediciones, ya estas unidades, que son bastante variadas, ¿no es cierto?, pero que es importante también estar realizando algunas conversiones a veces, ¿no es cierto?, porque vamos a estar a veces comprando algún producto que venga con alguna medición y vamos a necesitar quizás otro tipo de medición para poder comprarlo. Ya también, ¿no es cierto?, ¿cómo tenemos que realizar estas conversiones, ¿no es cierto? Vamos a estar viendo 2 métodos para poder realizar estas conversiones en los distintos sistemas de medida, para que principalmente, ¿no es cierto?, puedan estar eligiendo quizás alguna para poder trabajar unos ejercicios. Ya, entonces, chiquillos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar revisando estos métodos y revisando también algunos ejemplos y unos ejercicios con distintas unidades. Ya, de hecho, la pregunta esencial es un ejercicio, ya, en donde hay que hacer una relación con la unidad, ¿no es cierto?, y hacer también como un cálculo
para poder realizarlo. Ya, en todo caso, si es que no lo pueden hacer durante hoy y mañana lo vamos a estar revisando igual durante la clase y lo vamos a estar dejando incluso casi planteado, ¿ya? Así que los que estén asistiendo, ¿no es cierto?, van a tener ese beneficio, chiquillos, así que mañana nos vamos a juntar también y vamos a estar trabajando si es que les cuesta, ¿no es cierto?, esta parte matemática. Entonces, el primer método que vamos a trabajar, ¿no es cierto?, hay que conocer algunas cositas importantes primero. A veces es importante conocer el factor de conversión, ¿no es cierto? Vamos a tener un número, ¿no es cierto? Principalmente vamos a tener una división, una multiplicación por 10 que nos va a estar sirviendo para realizar una conversión entre las distintas unidades. Ya, bueno, va a depender también de la unidad o de la diferencia entre estas unidades para señalar el factor de conversión. También, ¿no es cierto?, va a ser importante si queremos realizar una conversión de unidades, o sea, pasar de una unidad a otra, identificar cuál de estas dos unidades es mayor. Ya hay que conocer cuál es mayor y cuál es menor. Y estar realizando, ¿no es cierto?, los cálculos de multiplicación o división, ¿no es cierto?, y ojalá trabajar también con una calculadora, ¿no es cierto?, con una calculadora que tenemos en el teléfono. Ya no es necesario para estos ejercicios principalmente, no necesitamos aún una calculadora científica. Entonces, por ejemplo, acá vamos a utilizar este simple método, ¿no es cierto?, para estar realizando un método, ¿no es cierto?, para realizar el cálculo de conversión de unidades. ¿No es cierto que en el sistema internacional tenemos diferentes unidades? Por ejemplo, tenemos variaciones en la misma unidad que van a estar señalando ciertos trayectos, o sea, ciertas porciones, ¿no es cierto?, de una magnitud, ¿ya? Por ejemplo, ¿no es cierto?, los metros van a ser un valor, ¿no es cierto?, los kilómetros, ¿ya? Y eso van a estar relacionados, ¿no es cierto?, con principalmente los prefijos que se le colocan antes a las unidades, ¿ya? Los prefijos van a ir delante de las unidades como van a ser el mega, ¿no es cierto?, el megawatt, el kilo, el kilogramo, ¿no es cierto?, el kilómetro, el prefijo centímetro, ¿no es cierto?, el prefijo mililitro, milímetro, etcétera, miligramo, micro, nano, ¿no es cierto? Y esto es porque van haciendo cada vez más pequeños, ¿ya? Y acá, ¿no es cierto?, estamos viendo que se están expresando en forma de potencia, ¿no es cierto? Y esa potencia después se va haciendo negativa. ¿Y qué quiere decir que se va haciendo negativa? Posteriormente es una parte, ¿no es cierto?, una porción de como un entero, ¿no es cierto?, que podría ser señalado como una unidad principal, ¿no es cierto? Y vamos a tener ahora clasificación de múltiplos cuando sean multiplicación, ¿no es cierto? Ahí hay que multiplicar ese número, ¿no es cierto?, para pasar, por ejemplo, de kilo a mega, y van a ser submúltiplos cuando estemos realizando una división, ya cuando estemos pasando como hacia abajo, ¿no es cierto?, de, de esto, ¿no es cierto?, acá. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos, ¿ya? Responde la siguiente pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, vamos a tener que conocer esta tablita, ¿no es cierto? Y vamos a tener aquí a los metros no están señalados acá en esta tablita. Pero, ¿no es cierto?, conocemos que los metros son 10 metros, ¿no es cierto? O sea, no,
son 1000 metros, hacemos 1 kilómetro, ¿no es cierto? Entonces, con eso hay que señalar, ahí después vamos a tener el factor de conversión. Si queremos, ¿no es cierto?, señalar cuántos kilómetros, o sea, si decimos que tenemos 5 kilómetros, vamos a tener 5 por 1000 metros, ¿no es cierto?, nos va a dar que tenemos 5000 metros. Y ahí vamos a poder realizar la conversión. Entonces, acá, ¿no es cierto?, con esta pregunta, ¿no es cierto?, y esta respuesta, 1 kilómetro tiene 1000, ¿qué, no es cierto?, 1000 metros, nos va a estar sirviendo, ¿no es cierto?, para poder realizar alguna conversión, porque vamos a estar conociendo como el factor de conversión. Entonces, segunda pregunta, dice, ¿cuántos centímetros tiene 1 metro? Esto también es como la misma pregunta anterior para poder señalar el factor de conversión. Y tenemos, ¿no es cierto?, que 1 metro son 100 centímetros. Y a partir de eso, ¿no es cierto?, también vamos a poder estar señalando, por ejemplo, que cuando nosotros decimos que medimos 1,70 m, y en centímetros, ¿no es cierto?, van a ser 170 centímetros. De ahí nos va a estar sirviendo para estar expresando nuestra altura, ¿no es cierto?, en distintas unidades. También tenemos otro ejemplo, ¿no es cierto?, con el decímetro, que es la décima parte de 1 metro, o sea que serían 10 centímetros, ¿no es cierto?, si lo medimos con otra, comparamos con otra unidad. Y también existe también el micrón, que sería la millonésima parte de 1 metro. Entonces es importante conocer, ¿no es cierto?, que los sistemas internacionales van a tener una unidad básica que va a estar señalada, ¿no es cierto?, en múltiplos y submúltiplos, ya que van a estar señalando respectivamente una multiplicación o una división, especialmente por 10, ya dependiendo cómo vamos a ir variando. Entonces, principalmente, ¿no es cierto?, este método nos obliga a estar conociendo un poco el factor de conversión, o sea, a conocer a qué nos referimos con metro, a qué nos referimos con kilómetro, ya a qué nos referimos con centímetro. Entonces, hay que conocer ese método de conversión. Y el siguiente método se denomina método de la escalera, y es porque vamos a estar utilizando, ¿no es cierto?, como ejemplo, los peldaños de una escalera para poder estar ordenándonos, ¿no es cierto?, en la multiplicación o en la división. Es un poquito más fácil, ¿no es cierto?, para poder estar ordenado en el cambio de unidad. Entonces, también, ¿no es cierto?, para realizar conversión de unidades, existen algunos programas en Internet, ¿no es cierto?, pero es importante también realizarlo de forma autónoma, ya con algunos métodos que estamos revisando. Entonces, para estos tipos de ejercicios es importante conocer el orden de la secuencia de los múltiplos y los submúltiplos. Ya para eso se les adjuntó estas escaleritas, ¿no es cierto?, de las unidades de masa, de longitud y de volumen, de capacidad. ¿Ya? Entonces vamos a tener las distintas unidades, ¿no es cierto?, con los distintos escalones. Ya, por lo tanto, va a ser más fácil estar realizando ahí los cambios de unidades con este método. Entonces, aquí tenemos, no, ¿qué más tenemos que conocer? Gracias a la escalera, ¿no es cierto?, igual vamos a poder estar determinando el factor de conversión. ¿Ya? Con la escalerita vamos a permitir más fácil, ¿no es cierto?, poder determinar el factor de conversión. También va a ser importante determinar cuál de ellas es mayor para poder saber hacia cuál nos vamos a estar moviendo, ¿no es cierto?
y realizar, ¿no es cierto?, los cálculos con calculadora o mentales de multiplicación y división por potencias de 10, ¿no es cierto?, la mayoría de las veces. ¿Cómo estamos en el tiempo? Entonces, acá tenemos un ejemplo de conversión de unidades, ¿no es cierto?, con este método. Ya vamos a tener que un pizarrón tiene un largo de 1.85 m. ¿Qué significa m, no es cierto? Metros. Y nos están preguntando a cuántos milímetros corresponde esos 1.85 metros. Entonces hay que ubicarse en la escalerita. Ya acá están los metros, ¿no es cierto?, que va a ser la unidad que está expresada. Y de metros, ¿no es cierto?, vamos a tener que pasar a milímetros. ¿A dónde está milímetros? Acá abajo. Entonces tengo que pum, 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 bajar la escalerita. ¿Y qué pasa cuando, ¿cierto?, cuando bajo la escalerita? Si voy bajando la escalerita, significa que tengo que ir aumentando, multiplicando por 10 el valor, ¿no es cierto?, que tengo acá. Entonces, ¿cuántas veces por 10 tengo que multiplicarlo? ¿Cuántos escalones bajo? 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Por lo tanto sería por 10 y por 10, y eso sería lo mismo que multiplicarlo por 1000. Por lo tanto, multiplico 1.85 por 1000 y me da que son 1850 milímetros, ¿no es cierto? Porque estuve bajando ahí 1, 2, 3 escalones. Por lo tanto, multiplico 3 veces 10 y eso me da 10 por 10, 100, y 100 por 10, 1000. ¿Ya? Así que ese sería el factor de conversión, 1000, y 1000 lo multiplico por 1.85 y me da 1850. Ya, ese era un ejemplo simple, chiquillos, de conversión de unidades, ¿no es cierto?, de longitud. ¿Ya? ¿De dónde saqué esta escalerita, no es cierto? Hay una muy parecida también acá. De metros pasamos a milímetros. 1, 2, 3 por 10 por 10 por 10. ¿Ya? Acá también aparecen un poquito los factores de conversión. Por ejemplo, tenemos que un metro, ¿no es cierto?, son 1000 milímetros. Aquí están los nombres también de estas abreviaciones, de estos símbolos: kilómetros, hectómetro, decámetro, decímetro, centímetro, milímetro. Vamos a presentarles también este ejemplo y después les vamos a dejar también planteada la pregunta esencial, ¿ya? En honor al tiempo. Dice este ejemplo: el ancho de una mesa es de 105 centímetros y nos están preguntando a cuántos metros corresponden estos 105 centímetros. Entonces, ¿cuál sería el factor de conversión en este caso? Si de centímetros tengo que pasar a metros, vamos a estar subiendo la escalera. ¿Cuántos escalones? 1 y 2. O sea, tengo que dividir por 10 y dividir por 10. O sea que divido por 100. Ya mi factor de división en este caso va a ser por 100. Entonces, 105 centímetros lo divido por 100. ¿Por qué por 100? Porque multipliqué 10 dos veces y lo divido. Y me da 1.05 metros. ¿Ya? Si tienen dudas, chiquillos, este es el momento de estar preguntando nomás si es que no me entienden alguna conversión que hicimos acá. Entonces, de nuevo vamos a explicar un poquito esto. Tenemos que son 105 centímetros el ancho y hay que pasarlos de centímetros a metros. En este caso vamos a estar subiendo la escalerita.
Por lo tanto, vamos a tener que estar dividiendo por 10 y también dividiendo por 10. O sea, dividir por 100. ¿Qué vamos a dividir por 100? Los 105 centímetros. Y eso me da un resultado, ¿no es cierto?, de 1.05 metros. También, ¿no es cierto?, parecía acá el conversión de unidades, ¿no es cierto?, que 1 metro, ¿no es cierto?, son 100 centímetros. Entonces, chiquillos, la próxima clase vamos a estar trabajando otros ejercicios, ya vamos a estar trabajando otro tipo de conversión de unidades, porque existen otro tipo de unidades en otros países, principalmente los europeos, los ingleses, pues, utilizan otras unidades, ¿no es cierto?, como son las pulgadas, el bar, el PSI, ya por lo tanto vamos a estar también realizando algunas conversiones entre ellas, que principalmente ahí se utiliza también la regla de 3 o el factor de conversión. Y acá está un poco también la pregunta esencial, ya que tiene un poquito la dificultad. Vamos, Esa no es, ¿sí, Christopher? esa no es la esencial. Ay, Era. de nuevo me equivoqué, Sí. de nuevo me Sí. equivoqué y abrí el otro. Sí, chicos, vamos a mostrar la punta esencial. Ese es un ejemplo, ya nosotros cambiamos la punta esencial después. Así que vamos a mostrar la que corresponde, que es la misma que tiene en su clase. ¿Ya? Dame un segundo, dame un segundo. Ok. ¿Por qué tengo otra clase 13 aquí? Se me olvidó. Bueno, chiquillos, que les vamos a presentar la pregunta esencial hoy día, cosa que mañana, si vienen con alguna duda de cómo poder terminar de hacerla, se puedan responder, ¿ok? Y ahí se la encontré, déjame proyectar. Ahí sí. Entonces, chiquillos, esta pregunta esencial, ¿no es cierto?, tiene un poquito la dificultad que vamos a estar relacionando algunas unidades y esta unidad, ¿no es cierto?, del tiempo tiene la particularidad, ¿no es cierto?, que no llega a 100, sino que llega a 60, ¿no es cierto?, cuando estamos parando el minuto, ¿no es cierto?, la hora también llega a 60, no a 100, ¿no es cierto?, como son algunas unidades. Entonces, tenemos aquí un ejercicio, ¿no es cierto?, que hay que estar viendo que una fábrica, ¿no es cierto?, de lápices, cada 57 segundos es capaz de fabricar 3 lápices. Entonces la pregunta es, ¿cuántos lápices puede fabricar si trabaja durante 5 horas? Entonces va a ser importante, ¿no es cierto?, identificar cuántas veces, ¿no es cierto?, tenemos 57 segundos en 5 horas. Entonces, estar viendo el factor de conversión de horas a segundos y a partir de ese factor de conversión, ¿no es cierto?, multiplicarlo por la cantidad de lápices que se producen en esa cantidad de tiempo. Lo importante, chiquillos, es que esté el desarrollo acá, ¿no es cierto?, estén señalando las relaciones entre horas y segundos y también esté el resultado expresado en cantidad de lápices, ¿no es cierto?, por 5 horas. Ya es importante responder bien también, ¿no es cierto?, estos problemas matemáticos que no son tan complicados, pero estamos empezando recién, chiquillos, con lo que es el cambio de conversiones, ¿ya? Vamos a estar trabajando igual algunos ejemplos la próxima clase, ¿ya? Para que no se estén apurando tanto tampoco si es que no lo pueden hacer. Eso, chiquillos, vamos a dejar ahora estos minutitos para que anoten esta pregunta y si quieren hacer alguna consulta de lo que estuvimos viendo anteriormente, también la pueden estar haciendo. ¿Ok? También otra consulta me la pueden hacer ahora, chiquillos, ya sea el término del primer semestre